tema, a ver, súper importante, ya lo hablábamos ayer, por ejemplo, o en distintos temas, la cuarentena que se va extendiendo y claro, hay muchos tratamientos, muchas cuestiones que han quedado en un principio de lado, porque lo que iba a ser 2 semanas terminó siendo un mes, 2, 3, más de 200 y que días. identificó distintas cuestiones que venían ya. Y claro, había muchos tratamientos que por este tiempo sin ser tratados volvieron para atrás. Pero vamos a hablar con Gustavo Bustamante, que él es médico, psicólogo, psiquiatra, sobre las fobias. De hecho, él es fundador de la Fundación Fobia Club. Se dedican a trabajar con distintos tipos de personas con ansiedad. Algo que, doctor, a veces nosotros decimos medio livianamente, uy, tengo un TOC con la limpieza porque limpiamos, y tal vez es, a ver, tomarse un poco a la ligera, temas que gente sufre por esto. ¿Es así? Buenas noches, Gustavo, gracias por esperarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, bueno, buenas noches. Sí, bien decían, ¿no? A veces se toman estos temas como bastante livianos y en realidad hay muchas personas que realmente padecen un cuadro de un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno de ansiedad como es una fobia. Y nosotros dentro del campo de la salud mental estamos siempre recibiendo muchos pacientes que no es que empezaron con un poquitito, sino que en general están atravesando mucho tiempo de su día, con mucha interferencia en su calidad de vida, con muchas cosas que van dejando de lado, con mucha angustia, no solamente para ellos, sino para sus familiares. Y es cierto, uno puede decir, bueno, a mí me gustan las cosas ordenadas, a mí me gustan las cosas limpias. Sí. Ahora, cuando esto nos lleva a perdernos muchas horas de nuestro tiempo, a dedicarnos tan intensamente, a tener a veces rituales que son un poco desmedidos y que de alguna manera afectan un ritmo normal, bueno, es una patología. Es una preocupación. ¿No? ¿Cuáles son las fobias o este tipo de trastornos más comunes que solés atender? Bueno, nosotros lo más urgente es el ataque de pánico y el trastorno de pánico con agorafobia, que es esa crisis de ansiedad inminente donde la persona siente que las palpitaciones, el dolor en el pecho, el ahogo. Y ahora actualmente tenemos una gran demanda de pacientes con cuadro de trastorno obsesivo compulsivo, que el cuadro obsesivo compulsivo es una combinación. Por un lado está la idea, que es una idea que se impone en la mente del paciente, que no la puede frenar, que es persistente, que le aparece con un objeto, con una situación, con algún elemento de la vida cotidiana y no la puede quitar de su mente. Es una idea intrusiva, decimos. Claro. Y para quitársela genera un montón de rituales o conductas que lo van aliviando, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, tengo miedo que le pase algo a mi mamá, ¿no? Es una idea. Se le puso en la cabeza eso. Se le puso en la cabeza eso. Entonces, ¿qué hace? Va y toca el picaporte 3 veces. Y uno pregunta, ¿qué tiene que ver el picaporte con que le pase algo a la madre? Pero bueno, hay una asociación en su mente que si hace eso va a tener una solución favorable. Increíble. Y tiene lo que llamamos nosotros el pensamiento mágico. Claro. Y bueno, se la pasa haciendo rituales. Esto por las dudas, esto por aquello. Gustavo, a veces el tema del ritual de lavado, ¿no? ¿Estos trastornos están como pueden despertar en cualquier momento o se dan claro, paulatinamente? Claro, uno se va dando cuenta. O se desencadena por un hecho en particular. ¿Cómo es que se desarrollan estos trastornos que pueden resultar, bueno, preocupantes? Sí, ¿no? Bueno, el cuadro obsesivo empieza muy sutilmente en la infancia. Empieza con pequeños tics, personas que dicen, bueno, tengo que mirar los ángulos de la casa, tengo que tocar en tal número del canal de televisión, lo tengo que saltear porque este es de buena suerte, este es de mala suerte. El volumen lo tengo que dejar en un número par. Exacto. No puedo pisar las rayas de la vereda, tengo que tocar todas las rejas cuando voy pasando por una casa, en una vereda. Pequeños elementos que después se van amplificando y se van combinando con algunas situaciones. Por ejemplo, alguien piensa, bueno, tengo un miedo a hacerle daño a un ser querido, ¿no? Hoy me llamaba una paciente por primera vez y me decía, tengo miedo de dañar a mi novio. Pero miedo de agarrar algo, lastimarlo, atacarlo, agredirlo. Claro. Yo lo amo, yo no tengo ningún problema con él, pero se me puso la idea y cada vez que lo veo, siento que no voy a poder contenerme. Salió al balcón y pienso que voy a ir por detrás y lo voy a empujar.
salimos a caminar y pienso que lo voy a empujar, que va a hacer caerse sobre la calle y lo puede pisar un auto. Siempre tengo la idea de la agresión. ¿Qué le dije? Que nos separemos por un tiempo. Claro. Le planteé la situación como diciendo, bueno, yo no voy a poder controlarme, porque si no, ¿qué hago? Voy y me pongo a hacer un ritual, a hacer una compulsión que me alivia y me hace sentir que no lo voy a hacer. Pero hay ideas, con gérmenes, con la simetría, por ejemplo, tiene que estar todo ordenado. Si no está todo en una línea, recto, paralelo, siento que algo malo va a pasar. Con que ciertos números no los tengo que tocar, con que tengo que chequear la puerta del auto, de la casa, la llave de gas. Hay cosas que tal vez son más comunes, es decir, me imagino que muchos por ahí lo que están viendo chequean 2 veces y cerraron el auto, que por ahí no. ¿Eso es que ya están teniendo algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo o es algo leve que no hay que preocupar? ¿Cuándo uno tiene que preocuparse, claro, hacer el llamado al doctor? Bueno, nosotros decimos que cuando pierde una hora diaria, ya está dentro de lo que es un cuadro, un trastorno obsesivo compulsivo. Y esto te modifica es tu rutina. Una sumatoria, ¿eh? Es una sumatoria, porque perdió 15 minutos, llegó hasta la parada de colectivo, volvió porque dudó, dijo no dejé la puerta abierta, la llave de gas, y empieza a tratar de verificar, por ahí llama a un vecino, fíjate, y entonces, bueno, empieza a sumar componentes que a veces hasta la misma familia colabora con esto, ¿no? Claro. Como diciendo, bueno, como vos tardás 1 hora en irte de casa, quédate tranquilo que mamá lo va a hacer. Y va la madre que vive a 2 cuadras y cierra todo y le dice, quédate tranquilo, mirá, yo ya cerré, te doy la certeza. Y no ayuda porque eso. No, al contrario, eso lo sostiene, lo mantiene, lo agiganta. Claro. Porque esta es una enfermedad que es la enfermedad de la duda, donde la persona constantemente está dudando permanentemente por eso. Y doctora, esto entonces, es genético, o sea, puede haber algo genético, es algo psicológico, que a veces no sé si puede ser combinado, o sea, ¿cómo, digamos, puede ser que sea algo así? Puede ser que sea, no sé, porque un padre tiene algún trastorno, entonces por imitación terminó con algo similar. ¿Cómo es que se despierta o qué sucede? Bueno, es cierto que hay una capacidad, una predisposición biológica, genética a desarrollarlo. No cualquiera puede desarrollar TOC, digamos. Hay un grupo de personas que tiene la habilidad, esta sensibilidad. Y a esto hay que sumarle que sí, dentro de la familia hay otro paciente obsesivo que es muy rígido, muy severo, que a veces tiene muchas conductas de limpieza, que a veces tiene mucha necesidad de control de los horarios, del orden, que es extremadamente religioso, moralista. Bueno, todo eso favorece. Entonces muchas veces eso puede sobrecargar. Y a veces hay un evento. La persona dice, vos sabés que me toqué la cara de este lado y me apareció un buen pensamiento y entonces me fue bien en el examen. Claro. A partir de ahí lo necesito repetir. Por eso decimos que tiene pensamiento mágico. Sí. ¿Vieron el pensamiento mágico cuando danzaba para que caiga la lluvia? ¿Qué tiene que ver? Nada. Bueno, pero... El que lleva la misma remera a los exámenes porque es remera de la suerte. El tema es que si un día no tiene esa remera, claro, que se confunde tal vez, o no sé qué confunde. En un estamento menor es una cábala, podría ser. El tema es cuando no podés ir porque perdiste la remera. Es cierto. Una cábala es tolerable. Veíamos el mundial, nos sentábamos, nos poníamos la estampita. El tema es que estas personas es mucho más que una cábala. Pasan horas y horas, a veces no salen de su casa para no enfrentar estas situaciones, no duermen, tienen trastornos en el sueño, tienen trastornos en la interacción social, porque esto a veces hay obsesiones de tipo sexual, hay obsesiones de tipo religiosa, hay tantas obsesiones que es un mundo. Y para que tengan una idea, esto afecta a 1 de cada 50 personas. Entonces, si uno piensa rápidamente, dice, hay casi 1 millón de personas en Argentina que lo padecen. Muchas. Gustavo, es muy interesante lo que estás contando y me imagino la cantidad de consultas. De hecho, mencionaste una en particular de esta chica que tenía miedo de lastimar al novio. Cuando vos recibís ese tipo de llamados, ¿cómo actuás, no? Porque también vos tenés que tener una pluma bastante grande para ver qué es lo que le respondés, cómo le das serenidad. Es una responsabilidad muy grande la que vos tenés. Cuando tenés esos casos así que son como medio heavy, como esta chica que tenía miedo de lastimar y con las cosas que contaste recién, ¿cómo reaccionás?
Para mantener Bueno, la calma. primero trato de aliviar mucho al paciente porque es muy culpógeno, le genera mucha culpa esa idea. Claro, culpa el Y hay que pensamiento, también- claro. Claro, es solo la idea, no es un acto. Y también hay que garantizarle que ningún obsesivo concreta un acto violento. Claro. Está todo en su cabeza, es parte de su imaginación. Es más, a veces le digo, mira, a veces hay directores de cine o escritores de libros que hacen hasta libros de terror con ideas como las que vos tenés y se llenan de plata. O sea, tu imaginación, si vos la pusieses al servicio de la literatura, sería muy genial. creativo, porque un cuento de terror es eso. Ahora, el simple hecho de pensarlo para el obsesivo es como un hecho. Entonces, nosotros llamamos que tiene un trastorno complicado, neuropsicológico, que es justamente la fusión de pensamiento y acción. Porque lo pensé, creo que lo hice. Y entonces, como que creo que lo hice, ya me empiezo a sentir culpable, como si lo hubiese cometido al acto. Claro. Como no me permito, digo, ¿cómo voy a pensar eso? Y a veces asocio cuestiones y entonces estoy permanentemente trasladando, pero son todas ideas. Asocio que un objeto que vino de tal lado, que lo tocó fulano. Bueno, ahora con el tema de la pandemia, Te iba a imagínense. consultar, ¿cuál es el límite entre llego de mi casa, me saco, no sé, le pongo alcohol a los zapatos, le limpio lo que traje de afuera? O sea, ¿cuál es el límite o cómo uno reconoce, che, se me está yendo de mambo? Porque claro, vemos noticias todo el tiempo, lo mencionamos acá, el cuidado, el barbijo, la distancia, la limpieza, el resguardo. Y me imagino que también ahí después hay un límite finito entre poder vivir dentro de todo normal y que O te ser un condicione. paranoico, claro. Exacto, bueno, esa es una realidad. Cuando hay un extremo cuidado, yo he visto pacientes antes de la pandemia que vivían solos y ponían todos plásticos, por ejemplo, en el botón del baño, Claro. en las canillas, en los picaportes, porque a pesar de que vivían solos, sentían que algo lo iba a contaminar. El límite es, bueno, yo ya me lavé, me limpié, entré a casa y adentro de casa está todo seguro, ya está. Claro. No tengo que repetir ninguna conducta de estas de limpieza, de lavado, porque dejé un poquito la ventana abierta y siento que alguien estornudó en el segundo piso y va a venir algo de COVID a mi habitación. Empiezo a tener lugares como seguros. Entiendo que las calles van a ser inseguras, pero estos pacientes tienen 2 o 3 pares de guantes. Están como si estuviesen siempre en un sistema de terapia intensiva. Pero claro, en terapia qué difícil, intensiva, ¿no? que tienen triple barbijo, triple guante, camisolín. Bueno, así Para ir salen al a chino, la calle. claro. Pero ¿saben qué? Los pacientes estos ni salen a la calle. Es cierto. Yo tengo pacientes que hace 7 meses que le están llevando la comida y le dejan los víveres en el ascensor, ellos pagan por transferencia electrónica y no ven a nadie. Y esos pacientes, no salen hace antes 7 meses. de estos 7 meses, o sea, ya eran pacientes antes de los 7 meses, quiere decir que esto agravó el cuadro, no es que lo despertó. No, algunos ni eran, empezaron a consultar por este tema, porque se dan cuenta que realmente cuando vuelva a la normalidad, que tengan que volver al trabajo, son pacientes que por ahí trabajan en un banco y eso, están todos haciendo home office, cuando tengan que volver sienten que no van a poder. Claro. Entonces, ellos ya eran temerosos, eran personas que eran extremadamente precavidas, estaban en alerta, siempre tenían temores hipocondríacos, que de enfermedades o ansiedad generalizada, que algún familiar se enferme, que se enferme un hijo, un hermano. Hoy sus hijos no salen a la calle, ellos no quieren salir y se genera, bueno, como nosotros decimos generalmente, una extrema seguridad dentro de la casa y genera el síndrome de la cabaña, como diciendo, en casa está todo ok, pero afuera no quiero salir más. Es la guerra. ¿Qué pasa con esos chicos, con esos hijos de personas que, porque claramente mientras son menores de edad, mientras no pueden tomar decisiones, mientras se ven lógicamente condicionadas por el comportamiento del padre o de la madre, eso después, no sé si hay estudios o evidencia de que después los chicos sean más propensos a tener algún trastorno similar o no es tan lineal el traslado. Sí.
No, sí, lamentablemente es bastante lineal. Hay un 50% más de probabilidades si uno tiene un miembro de la familia que tiene este tipo de conductas. Entonces, por eso nosotros siempre decimos, bueno, hay que ser responsable con uno, resolverlo de uno, pero también con el grupo familiar. El paciente obsesivo, cuanto más rápido se cure de su trastorno, más rápido lo resuelva, también va a generar mucho alivio dentro del grupo familiar y va de alguna manera a tener una prevención de que ninguno repita su cuadro. Eso te iba a preguntar, Porque, Gustavo. Recién decís cuando se cura. O sea, entonces, ¿esto tiene solución, tiene cura o es un tratamiento Crónico. crónico? Claro, ¿cómo es? Me equivoqué, ya te digo. Dije la palabra cura y no es cura, porque O sea, en esto realidad tiene es una recuperación. Claro. La persona se rehabilita. Hoy hablaban que Guido no quería ir al kinesiólogo, y vos también le decías que no, que el kinesiólogo... Bueno, viste, si querés no sentir el dolor, por ahí tenés que seguir yendo al kinesiólogo hasta que más o menos No, yo alivie. lo que dije es que tuve que esperar mucho y por eso me fui, pero voy a volver. Bueno, volvé. Pero esto es lo mismo con el trastorno obsesivo compulsivo. El paciente se rehabilita, vive una vida normal. Yo tengo pacientes que se casaron, tienen hijos, viajan, vuelven al trabajo, se han rehabilitado, Claro. pero de vez en cuando me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Me sigue apareciendo muy leve, me apareció una idea y yo ya me digo, bueno, es una idea nada más, no le voy a dar crédito. Pero no es que desapareció y nunca más, ¿no? Claro, no es claro. que se cura. Siempre aparece, hay como en los niveles de estrés, lo vemos también en los cambios hormonales en las mujeres, en el periodo premenstrual, en el tema de los cambios cuando empieza la menopausia o cuando es adolescente. Sí. Muchas veces hay obsesiones, por ejemplo, con la orientación sexual. Y esto es algo que siempre hay que rescatarlo, porque hay muchas personas, muchos chicos adolescentes, más que nada mujeres, que empiezan con una idea de temor a la homosexualidad, aunque ellos claramente dicen, si realmente fuese homosexual no tendría problema, Claro. sería una elección, pero es una duda obsesiva. Cuando se acerca una persona del mismo sexo dice, mirá, me abrazó, entonces me abrazó, me gustó que me abrace, yo soy, no soy, me gustan las personas del mismo sexo, no, y empieza una duda que la lleva a alejarse de los amigos, de las amigas, empiezan a tener un cambio comportamental muy importante. Por eso, cuanto antes se detecte esto, Sí. porque bueno, muchas veces hasta se sienten angustiados, culpables por abrazar a un amigo, ¿no? Claro. Y dicen, bueno, ¿qué me está pasando? Por la culpa Y que le la genera verdad, eso. sí, porque tienen una carga muy moral, porque están muy influenciados. Claro, ahí a veces también hay por mucho de factores cultura y religiosos. educación, ¿no? La Que familia, también a medida que eso vaya cambiando, tal vez esa duda en realidad no va a ser una duda. Uno se va a dar cuenta, porque justamente en realidad más que ser una elección es, che, me gustan los hombres, me gustan las mujeres y punto. No hay mucho Pero no bueno. va a tener el temor moral Y, de lo que le guste claro, o no. exacto. Y diría, ¿y qué? Claro. Si me gusta, ¿y qué? Digamos, nadie tiene que justificar la heterosexualidad, Tal cual, pero claro. bueno, siempre como ha estado muy cargado de lo moral, el tema de la homosexualidad durante mucho tiempo ha sido perseguida, entonces son situaciones que en general siempre disparan a obsesiones. El tema de la sexualidad también, el tema de la violencia, hay como Eso 4 porque o es 5 tabú, de digamos, porque mucho tiempo fue contaminación, tabú. gérmenes, contagio. Claro. Sí. Y se Sí, teme, claramente. me imagino, así como las personas que tienen este tipo de trastornos, que también me imagino que habrá distintos o niveles o intensidades, pero que lo que buscan son certezas. Este es el peor momento, porque cuando ve La que... verdad. O sea, perdón para realmente... Pero digamos, hay que tratar de entender, de vivir en cierta incerteza. Porque decimos, no se contagia por el aire, sí se contagia por el aire, no hay que usar barbijo. sí, Imagínate para una persona que tiene este Claro. tipo de trastorno que se vuelve loco. ¿Y cómo funciona, me imagino, no sé, el grupo, las cadenas de WhatsApp y las fake news? Bueno, tremendo. Nosotros tenemos muchas reglas para los pacientes. Les decimos, mire, usted no puede consumir información de forma permanente, no tiene que reenviar información. Tratamos de tener fuentes seguras, podemos discutirlo, podemos acotar la cantidad de tiempo, no que vaya con esa información a dormir,
porque probablemente a mitad de la noche tenga la duda y tenga que levantarse y googlear y buscar e informarse más. Es cierto, algo que apareció que era como el sumum de todos los males, ¿no? Por decir, algo invisible, que nadie podía controlar, que nadie conocía, que no se sabía nada de eso. ¿Cómo actuaba? Bueno, Sí. ¿cómo me defiendo? ¿Qué hace? Cualquier ser humano lógico evita, se aísla y se encierra. Y estos se lo tomaron muy en serio, Claro, digamos. claramente. Como pensando que es el único modo para resolver esto. Entonces, el trabajo nuestro es darle ciertas garantías que ya sabemos, que la distancia, que el barbijo, que Claro, reducir los riesgos. lavados. Y aparte que esté claro que uno reduce riesgos. Después te puede pasar... Sí, no sé si tal vez es el mejor consejo, en realidad el médico es él, pero por ahí... Yo soy psicólogo soy. Pero bueno, psicólogo, es sí. cierto lo que decís, Guido. Siempre uno va a reducir riesgos, pero el riesgo está. Claro. O sea, nosotros no podemos anular el riesgo. Ahora, las probabilidades de que si yo me manejo con determinadas reglas bajan muchísimo. Y entonces también tengo que considerar que yo también tengo un mecanismo de defensa y que tengo una capacidad para enfrentar el virus y que quizás no soy el grupo de riesgo. Claro. Y que quizás, si aún siendo el grupo de riesgo, quizás también puedo tener buenas probabilidades. Tal cual. Hay qué pasa? montones de Sí. 100 años que zafan. Claro, pero justamente, ¿qué pasa, doctor, con por lo que por ahí uno llama la profecía autocumplida o ciertas cosas que hay un paciente que le teme tanto algo ¿Qué le pasa? y que de repente le pasa? Te dije que me iba a pasar. Claro, me imagino que empeora el cuadro, ¿no? Porque yo te dije, no, es que pasa que dijiste 100 cosas, pasó una de las 100, pero cree como que pasó Claro. todo lo que pensó mal. Muy bien, Guido. Viene bien la terapia acá. Fíjate, este es un punto clave. Si alguien está tirando perdigonadas, ¿no va a pegarle algo? O sea, si tira miles de proyectiles, alguna le va a pegar. Claro. Entonces sí, dijo, viste que va a llover, viste que está subiendo el dólar, viste que nos vamos a inundar. ¿Viste? Y bueno, siempre Una va a pasar. una va a pasar. Ahora, esa que pasó y fue tan grave, no la pude superar, lo pude tolerar. Hay mucha intolerancia en los pacientes ansiosos. El paciente obsesivo tiene mucha intolerancia. Siente que si no es de determinada manera no va a hacer nada, digamos. No lo va a poder disfrutar, no lo va a poder vivir, no lo va... Y entonces tiene una altísima exigencia porque ¿qué teme? Teme el descontrol. En el fondo teme que la cosa sea tan diferente a lo que se imaginó y que no esté a la altura de las circunstancias como para contenerlo, como para disfrutarlo, como para vivenciarlo. Y entonces, es cierto, a veces pasan cosas malas, en la vida pasan cosas malas, no son todas buenas. Bueno, aceptar esa noticia para el obsesivo, bueno, es una renuncia muy importante y tiene que ir trabajando esta polarización de que todo o es bueno, fantástico, o no es nada, ¿no? Claro. Gustavo, ¿hay edades particulares en las que se desarrollan este tipo de trastornos que estás mencionando o puede aparecer en cualquier momento? Bueno, mira, en la primera infancia aparecen, pero después se establece alrededor de los 20 años. Alrededor de los 20 años se recontra consolida. Cuando está la y ahí es personalidad donde... también un poco ya hecha, ¿no? Sí, y además sale de los lugares seguros, ahí Claro. se empieza a instalar, ¿no? Cuando empieza O sea, a trabajar, cuando aquel que cambia de ambiente. cuando tiene interacción sexual, cuando empieza, son todos estresores. Claro. Y entonces esa persona, bueno, empieza a tener muchas dificultades. A ver, hay algo que a mí me gusta rescatar, los pacientes obsesivos son los más buenos del mundo. Si hay alguien que goza de bondad, son los pacientes obsesivos, porque siempre están pensando que van a ser responsables de hacer un daño. Entonces, yo tenía pacientes que, por ejemplo, se les rompía un ganchito, sacaba un ganchito de la abrochadora claro. y decía, ese ganchito puede cortar a un chico. Entonces envolvía en cinta scotch, a eso le envolvía papel, a eso le envolvía una bolsa. Salía con una pelota así, de un ganchito así. Entonces, esa hiperresponsabilidad hace que estén muy atentos. A veces van en el auto y van tensos y van mirando por el espejito a ver si no pisaron a alguien, no rozaron a alguien. Les queda la duda, dan la vuelta a la manzana y dicen, che, yo escuché un ruidito, ¿no será que pisé un pajarito o algo? Puede ser un animal,
una persona, cualquier situación les hace sentir muy angustiados. Y bueno, y los lleva a tener excesos de control. A veces con cuestiones mínimas, dicen, no sé, me parece que no lo saludé al encargado de enfrente. Claro. No, este va a pensar que soy la persona, vuelve, le justifica, mirá, no te saludé porque justo miré para el otro lado. Entonces, Claro, es una locura. de todo hace una amplificación, ¿no? Y entonces, obviamente, imagínense el desgaste que tiene una persona con esto, la productividad es muy baja, parecen enlentecidos, pero en realidad no son lentos, digamos. Sino que dedican Claro, mucho están pensando tiempo a en una cada cuestión en cosa. particular. Claro, tienen el cerebro Claro. ocupado en un montón de cosas. Sí. No sacan adelante las cosas y a veces hay obsesiones que bueno, que realmente confunden mucho, ¿no?, a la familia, porque pareciera como que son distantes, apáticos, y no, están ensimismados pensando en todo lo que hicieron, a veces recordando, no, hoy cuando me fui del trabajo apagué la luz, Claro. yo hice este movimiento, ¿no? No Te va a ser anula, cosa te que anula. ahora- Sí. Es muy duro. Doctor, dijo que 2 de 50, es decir, un 4% de personas sufre algún... Uno cada 50. 1,50, perfecto. Entonces, 2%. Sí. 2%. De ese 2%, ¿cuántos se pueden recuperar? ¿Cuántos pueden volver a tener una vida, ¿no?, dentro de todo normal, Sana, sin claro. perder tanto tiempo, sin complicar también a los que Sí. lo rodean? Además, ¿cuántos por eso, se recuperan, rehabilitan o pueden tener una vida? Arriba del 60%. Ah, bien. Arriba Un del montón. 60% se recuperan. Pero ¿qué pasa? Muchos no llegan al tratamiento. ¿Por qué? Porque empiezan a justificarse, yo soy así, hacen un ritual más religioso, se convierten en personas que a veces están totalmente aisladas. Nosotros hemos conocido pacientes que por ahí salían una vez por semana de su casa, Claro. porque cuando volvían se tenían que bañar 6, 8 horas, tenían que Y muchos hervir incluso el por jabón para vergüenza, ¿no? bañarse. Es como que si lo hablan, si lo cuentan, lo terminan, ¿no?, visibilizando. Entonces, por vergüenza no lo hablan ni con su familia ni con sus amigos, y mucho menos hacen un tratamiento. Entonces se aíslan. Sí, por eso hay mucho estigma. Esta semana, el día 10, es el Día Mundial de la Salud Mental. Sí. Entonces nosotros trabajamos mucho para romper el estigma. ¿Por qué? Porque estas personas son brillantes, son afectivas, son creativas, a veces no lo pueden demostrar porque mostraron este lado y este lado los convirtió en un demonio, por Están decir para trabados ahí, algunos. quedan trabados. Sí. Miren, yo siempre digo, Howard Hughes, que todos vimos la película de DiCaprio que hizo, que era el aviador, Sí. era un tipo brillante, era productor de cine, de teatro, hacía aviones, era un autodidacta, un genio. Pero ¿saben qué? No podía parar de lavarse las manos. Claro. No podía parar de lavarse las manos. Se lavaba con alcohol. Y algo que vos habías comentado, que era, bueno, ¿qué pasaba de chico? ¿Qué pasaba en la familia? La madre había perdido un hijo y por una asepsia, y entonces a partir de ahí estaba permanentemente poniéndole alcohol. Y él aprendió eso. Claro. Aprendió. Lo hizo Después no lo costumbre y pudo se terminó controlar. transformando en un trastorno. Sangrando las manos. Miren, uno dice, paciente que se lava mucho las manos, a veces por una idea. La idea puede ser, no sé, esto lo tocó fulano y entonces me lo pasó y ya me quedó ahí una cosita en la mano. Oh. No sé qué me quedó, Sí, pero la idea. yo lo siento. Hay un cambio perceptual, por eso hay muchas mediciones neuropsicológicas. El diagnóstico es un diagnóstico muy integrado porque hay que ver cómo lo rehabilitamos a ese paciente, porque tiene que tomar decisiones, tiene que cambiar la memoria, tiene que corregir su modo de atención. Hay muchas cuestiones que implican un tratamiento, pero tiene buen pronóstico. Claro. Eso es lo mejor que podemos hacer. Realmente es tan poderosa que después es muy difícil hacer este tipo de tratamientos para limpiar todo eso, Sí. ¿no? Ahora, Se le pone algo en la Sí, cabeza. aparte Sí. ata cabos, asocia. mencionaste... Porque, bueno, está siempre defensivo, ¿no? Claro, recién el aviador, ¿no? Y pienso, tal vez una de las fobias más comunes es la de volar o no.
¿El miedo a Sí, volar? muy común, muy común. Lo que pasa que como no vuela mucha gente, vamos a decir la Sí, verdad. sí, no es que todos O los sea, días uno a tiene que veces, volar para... claro, y hay mucha gente que nunca se va a subir a un avión por una cuestión de poco interés o por la fobia o por la cuestión económica. Entonces, pero sí, es muy frecuente. Y lo que pasa arriba en el aire, que justamente nosotros hacemos unos live de Instagram permanentemente, y esta semana hicimos con una psicóloga azafata del equipo, y decíamos, lo que pasa en el aire son dos grandes miedos. Un gran miedo que No tener es control. el miedo a la turbulencia Sí. y no sabemos lo que está pasando, ¿no? No Claro. sabemos lo que está pasando, nos asusta mucho ese movimiento. Y el otro miedo es a la altura, ¿no? Y al encierro, son los tres miedos No, que por genera 15, esto. si van a Europa por 15 horas no pueden salir, que generalmente no, quien tiene un trastorno así lo que busca primero es la salida, tiene la ventanita o el lugar de escape, hay veces en el avión, Sí. Y más hay allá de fa- que esté la salida de Imposible. emergencia, no. Y hay factores comunes, por ejemplo, entre personas que tienen miedo a volar, ¿puede ser que tengan algo en común o son disparadores distintos que le haga reaccionar, por ejemplo, al miedo a volar? Bueno, algunos tienen una interpretación catastrófica de algún viaje, ¿no? Entonces dicen, yo pasé un mal viaje, entonces a partir de ahí empecé a tener mucho miedo a las turbulencias. Otros porque tienen mucha aprehensión a la información, entonces vieron que en un noticiero se cayó un avión en Rusia, entonces ya lo identifican con su propio vuelo. Otros permanentemente han tenido esta sensación de vértigo en los ascensos y descensos, que son Claro. los dos grandes momentos del avión también. Entonces, bueno, y los claustrofóbicos. Hay mucho paciente claustrofóbico que obviamente el avión es como una cápsula Sí, sí. hermética que siente la mayor incomodidad. Esa es la fobia más frecuente de todas, La claustrofobia. la claustrofobia. Pero mucha gente que hace, o no vuela en avión, o sube por la escalera, no va por el ascensor, Claro. es como se la rebusca. El fóbico siempre se la va a rebuscar para no enfrentar su miedo. Es un gran evitador el fóbico. Entonces, tiene un entrenamiento para eso también. Voy a hacer una consulta particular, ¿no? Porque No, pero saca turno, ¿qué es esto? tengo un problema cada vez que me tengo que hacer una resonancia magnética, la paso realmente muy mal y siempre, generalmente pido ahora para... Es para la que te ponen en el que tubo, te ese en- rata. Sí, te entran en ese tubo y te queda un techo que está a 2 centímetros de la Pero te dan nariz. un botoncito. Sí, pero el problema es que yo toco los botones. Claro, porque, por ejemplo, la última vez había pedido un resonador abierto justo cuando había arrancado la cuarentena y me dice, mirá, la verdad que es el único turno que tengo y es el único resonador que hay. Yo dije, bueno, pero la pasé realmente muy mal. ¿Cómo? Esto lo tengo que tomar como ¿Lo una pudiste preocupación. hacer? ¿Cómo? ¿Lo pudiste hacer? Lo pude hacer, sí, ¿Pudiste medio hacerte el estudio? a los ponchazos, pero me lo pude hacer. Pero la paso mal cuando me tengo que hacer una resonancia y me imagino que le debe pasar a un montón de gente. Lo tengo que Sí, tomar como son una preocupación. claustrofóbicos puros. Sí, son claustrofóbicos puros. En general, es más, se hicieron hacer digamos, consentimiento informado donde informaste que eras claustrofóbico o no, porque hay mucha gente. Miren, los que hacen resonancias pierden un montón de turnos. Claro. Porque la gente va, se pone el camisolín, se sacó toda la ropa y cuando va a entrar dice, no No. me la voy a hacer. No quiero. Y eso tiene que ver con que, bueno, mucha gente se anticipa. La ansiedad es anticipatoria, va para el futuro. Entonces empieza a decir, bueno, ¿y qué pasa si no lo controlo? ¿Y qué pasa si no lo manejo? Y hay una parte de nuestro cuerpo que es todo el sistema autónomo, la parte simpática, que empieza a tener taquicardia, sudoración, Y la falta molestia. de aire, ¿por qué siempre se relaciona con, ¿viste? Como decías, cuando le agarra a una persona un ataque de pánico que siente que se va a morir y que enseguida la falta de aire? ¿Por qué siempre es ese síntoma? Porque nosotros empezamos a hiperventilar y generamos una tensión acá en el pecho, en los cóndrios, que de hecho la palabra angustia viene de Claro. angosto. Imagínense, entonces empezamos a sentir que no respiramos bien y empezamos a tener una respiración entrecortada, que en general no va al diafragma. Entonces esa hiperventilación me va a llevar a mí a estar cada vez más ansioso. El antídoto natural lo tenemos también nosotros. Sí. ¿Y cómo es? Es respirar suave, lento, profundo. Sirve salir que a caminar, se activa- te das una vuelta a la manzana, respirás profundo. Tomar aire, un vasito de agua. Sí, sí. Y esto que vos decías,
vas entrando al resonador, bueno, empiezo con taquicardia, pará, voy a respirar. Bueno, eso es lo que hice yo. Me imaginé que estaba en la playa y dije, dale, negro, otra. Y que había una murga al lado tuyo. Ya sos un tipo grande, vamos, dale, que mientras más tranquilo estés, más rápido salí de acá. Y yo pensé eso, me relajé lo que más pude y mantuve la calma y lo pude hacer. Pero es feo igual, es feo. Bueno, ¿sabés qué te curaría a vos? Que al otro día te hagas otra, que al otro día te hagas otra, que al otro día te hagas otra. O sea, hay algo que tiene que el cerebro que se produce gracias a la exposición. Sí. Las fobias se resuelven con exposición. Claro. Y la repetición genera un aprendizaje. Por decirte, vos tenés un aprendizaje de miedo. Ahora tenemos que generar un aprendizaje de no miedo. Como el primer día Y eso que lo estuvimos tiene- al aire con Guido, que estábamos prácticamente que nos moríamos. Pero lo hicimos. Y la repetición. Claro. Y hoy se quedan toda la noche y se quieren quedar todo el día también, ¿no? Me Exactamente. imagino. Pero es cierto que nuestro cerebro necesita aprender. Claro. La última, así ya lo liberamos, pensaba recién, ¿no? En el miedo a volar y demás. La estadística. ¿Es un aliado del doctor, de los psicólogos, de las Del psicólogas? paciente. No, justamente para decir, porque velan en periodismo han dicho que dice noticias el avión que cae, no el avión que llega, pero porque justamente es lo raro. Claro. Entonces, si vos le decís al paciente, no, mirá, solo el 0,1% de los aviones, después hay más accidentes de tránsito que de aviones, con lo cual ya después tiene dos fobias, ¿no? Claro, no Al ayuda, auto. no ayuda. Pero digo, ¿sirve o en realidad cuando uno tiene algo en la cabeza, por más de que estadística que le des, que le digas y demás, no va a servir de nada? Y hay que buscarle muchas fórmulas para que esa información entre. A veces la estadística puede ser en una persona extremadamente racional y en otras no sirve para nada porque Claro. dice, el Puede mío ser el se va mío, a caer. claro. No, el mío, ¿qué me importan los otros? El mío. Pero es cierto que vamos a ir ayudando con un montón de elementos que tienen que ver con lo sensitivo, con lo cognitivo, con lo comportamental, con lo emocional. Entender que esto es una estructura, que cuando hay un paciente ansioso tiene todo un armado, toda una estructura, y eso es lo que hay que ir desarmando, porque a veces el paciente se automedica, por decir, Claro. o toma una medicación o toma alcohol. Porque la Y a toma el de al veces lado, que eso empeora el también cuadro. debe ser. ¿No? Pero, a un amigo le pasa lo mismo y toma talco, pero no es lo mismo. No, y a veces el desastre que hacen en el aire, se toman todo Claro. y terminan casi desmayados y colapsados y cuando tienen que bajar al otro día, por ahí si tienen que ir a trabajar, no están en mejores condiciones. Entonces, siempre tratar de entender que estos cuadros se llevó bastante tiempo en aprender, así que no se va a ir mágicamente. Claro. Pero sí que en un tiempo lógico determinado, a veces 2, 3 meses, 4 meses, una persona lo puede afrontar y el primer viaje, bueno, va a ir un poco tranquilo y de a ratos muchos pacientes dicen, ¿sabes que la mitad del viaje lo disfruté? Me preparé, leí, escuché música, miré una película, comí. Bueno, después sí hubo un rato donde estuve incómodo, pero bueno, llegué allá y lo disfruté y no estuve pensando, uy, en una semana tengo que volver. Claro. Porque eso es lo que hablamos de la ansiedad anticipatoria. El cerebro quiere controlar y controlar. Entonces, cuando aparece la ansiedad anticipatoria, dice, uy, sí, fui, pero cuando vuelva, ¿cómo va a ser la Claro, ya regreso? se hace la cabeza. Te arruinás el Bueno, viaje. sí, O sea, la estadía ahí la terminaste arruinando por ansioso, justamente. La verdad que increíble. Exacto. Increíble todas las cosas que contás y la gente que está viendo, si es que, como decís vos, el límite es ya cuando empezás a perder mucho tiempo, cuando ya estás más de 30 minutos, una hora, preocupándote por una cuestión en particular, y ya son señales que tenés que buscar la ayuda de un profesional. Sí. Y hay otros cuadros también. Hay fobias sexuales, hay fobias como ansiedad social, por ejemplo, el trastorno de ansiedad social, que son la gente que no es solo un poco tímida, son personas que realmente se alteran mucho en la interacción social, que a veces no pueden hablar en público, no pueden rendir un examen oral, no pueden rendir exámenes. Claro. ¿No? Este viernes vamos a hablar de eso, un gran capítulo, cantidad de universitarios frustrados que se borran de los Zoom, que se borran de los exámenes porque les cuesta hablar, cosa que ustedes no tienen, digamos, pues si están ahí es como que lo han desarrollado una habilidad para justamente estar tranquilos, pero hay muchas personas que inclusive en una conquista sexual, que cuando se tienen que acercar a alguien que les gusta, que les atrae, que se ponen tartamudos, que se ponen colorados, que les tiembla la voz, que transpiran,
justamente todo lo que ellos sienten que va a hacer que los rechacen, ¿no? Y bueno, estos cuadros a veces después derivan en que una persona empieza a consumir alcohol, por ejemplo, para sentirse desinhibirse. relajado, y después son alcohólicos algunos, desgraciadamente. Sí, Entonces, sí. hay que ir siempre, estar alerta y hacer prevención, porque la ansiedad es sensible al tratamiento. Miren, hay otros cuadros que son duros dentro de la salud mental y a veces llevan mucho tiempo y por ahí el avance es moderado. En ansiedad los avances son contundentes. Claro, está bueno. Y tienen a veces poco plazo, poco tiempo. En poco tiempo una persona está mejor. Entonces hay que animarse. Totalmente. Hay que animarse, consultar. Argentina tiene buenos especialistas, nosotros tenemos una red en todo el país. ¿Cómo También, te encuentran a vos eh, aquellos que se quieran comunicar o que quieran hacerte alguna consulta? Ustedes tienen mucho Instagram, así que Fundación Fobia Club es el Instagram. Lo mismo la página de Sí. Facebook, Fundación Fobia Club, y la página de internet www.fobiaclub.com.ar. Perfecto. Ahí los Y buscan. ahí nos van a encontrar, somos un gran equipo, donde hay pacientes recuperados que nos ayudan. Y cuentan que son porque colaboradores. claro, eso es importante también. Ver que otro lo pudo Sí. superar. Sí, sí. Y cuando aparece uno testimoniando y que cuenta su trabajo y su esfuerzo, pero también de alguna manera se identifica a la persona que está empezando y dice, bueno, yo tengo futuro, de esto se sale. Eso es muy valioso. Claro. Tenemos algunos amigos en común que siempre están dando la cara, que ponen, digamos, su granito de arena para que la gente entienda tempranamente y que busque ayuda tempranamente, ¿no? Claro, Excelente. está muy bien. Gustavo Bustamante, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo esto que sé que a mucha gente que la está pasando mal tal vez le sirva para animarse y hacer la consulta tan pertinente y a veces postergada. Bueno, los felicito. La verdad, el programa de ustedes es un éxito, así que gracias por la invitación. Te mando No, un abrazo gracias. grande, Gustavo. Gracias por la charla. Chao. Chao. Muy interesante todo lo que decía. Vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires.